Habíamos visto ecuaciones diferenciales exactas, ¿cierto? Y lo que tendríamos que hacer ahora para poder hacerlo en MATLAB, por ejemplo, este ejercicio que está en el video anterior, podríamos definir una variable m, ¿cierto? Definimos el m, aquel función que acompaña al diferencial de x, y el n al que acompaña al diferencial de y, ¿cierto? Después tendríamos que derivar el m con respecto a y, y el n derivado parcialmente con respecto a x. Si ambas son iguales, entonces es exacta, ¿ya? Para la programación podríamos definir, realizar una derivada y realizar la otra, o que la resta sea cero. También es una condición, ¿ya? Si yo resto estas dos son iguales, mire, ¿qué pasa si yo resto el m con respecto a y ese lo voy a restar con el n con respecto a x? Como son ambas iguales y son exactas, ¿cuánto me daría la resta? Me daría 0, ¿cierto? Entonces, si la resta de eso nos da 0, podríamos decir que es exacta, para hacerlo en términos de definir variables para realizarlo en MATLAB. Luego, el m lo tendríamos definido y tendríamos que derivarlo con respecto a parcialmente con respecto a x, ¿ya? Después, ¿qué hacemos con ese valor, con ese resultado que nos dé? Ese resultado lo vamos a guardar o sea, ese resultado lo vamos a integrar, ¿cierto? Entonces ahí nosotros lo integramos y lo vamos a integrar con respecto a qué variable, con respecto a la variable x, lo vamos a integrar, ¿cierto? Una vez que nosotros lo integramos con respecto a la variable x, lo vamos a derivar con respecto a la variable y. Y posteriormente, el resultado de esa derivada parcial con respecto a y lo vamos a igualar a n, que el n sería el 3x cuadrado menos 4xy, para este caso, ¿ya? Imagínense que yo esa derivada la paso restando al otro lado. Porque mire, esa derivada, esta función equivale a 3x cuadrado menos 4xy, y está acá. Si yo esto, que equivale a ¿quién? Al n, lo paso restando, encuentro el valor de, encuentro g', ¿cierto? Si el n lo paso restando al otro lado, voy a encontrar g'. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo voy a integrar, ¿ya? Y al momento de integrar voy a encontrar c. Entonces después, para encontrar la solución final, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que esta ecuación que teníamos en el paso 3, le tendría que sumar el valor de esa constante que encontramos en el paso 6. Y ahí armar la ecuación diferencial. Entonces, vamos a definir, lo primero que hacemos, definimos las variables simbólicas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar x e y. Posteriormente, vamos a definir la variable m, ¿cierto? ¿Y quién era m? M era 6 por x por y menos 2 por y al cuadrado. Ahí ya tenemos nuestro m. Y el n era 3 por x al cuadrado menos 4 por x por y. Ya, ahí tenemos nuestras dos funciones que ya las tenemos ingresadas. Ya tenemos m y n definidas como variables. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que comprobar que estas sean iguales para saber si son exactas, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podríamos hacer dos cosas. Podríamos definir un m de x para un m de y para denotar a esa variable como la derivada de m con respecto a y. ¿Bien? Ahí encontramos la solución. Y también podríamos tener un n sub x, un n de x, que sea la derivada de la función n con respecto de x. Y comprobar que son iguales. Perfecto, identificamos que son iguales. ¿Cómo podríamos también poder hacerlo inmediatamente? También podríamos decir que queremos guardarle una variable que se llame condición. ¿Cuál es la condición? De que la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto de x sea igual a 0.
Si esa condición se cumple, entonces podríamos decir que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado de la variable condición? Sería que la diferencia de estas derivadas parciales sea 0. Y podemos ver que es 0. Entonces tenemos dos opciones para ver la condición sea exacta o no. Definir parcialmente el m con respecto a i y visualizar que sean exactamente iguales. O la segunda forma que podríamos decir, que derivamos la función m con respecto a i y le restamos la derivada de la derivada parcial de n con respecto de x. Si el resultado me da 0, implica que son exactas. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer este paso, ¿ya? Nosotros ya tenemos el f de x, ¿cierto? Que sería el 6x y menos 2y cuadrado. ¿Y esa a quién pertenece? Ese es m, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es derivar parcialmente. Esta derivada, esta parcial, la vamos a, es la misma que está acá, ¿cierto? El m, la vamos a integrar, ¿cierto? Ya, entonces hacemos esa operación. Vamos a guardarlo, como la integral la voy a escribir con mayúscula, ¿ya? La integral del f de x. Entonces aquí ocupamos el comando integral de m con respecto a la variable x. Y ahí encontramos el resultado. Luego, ¿qué hacemos con ese resultado? Tenemos que derivarlo con respecto a y. Entonces, lo que vamos a hacer es este procedimiento que está acá, ¿ya? Voy a pasar restándolo. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar restando acá para poder encontrar ese valor de la derivada? ¿Ya? Entonces, lo voy a guardar en una variable. Voy a guardar en f de i. ¿Y qué voy a escribir en f de i? Voy a escribir n y me va a llamar a la variable n que está ahí arriba, definida, ¿cierto? Y le voy a restar la derivada de la f de x, que es la anterior. F de x, así se llama la anterior, la integral, ¿cierto? Pero recuerden que ahora tenemos que derivarla, y la vamos a derivar, o sea, y la vamos a derivar exactamente con respecto a y. Ahí encontramos esa derivada. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrarla con respecto a y. Entonces le voy a llamar f sub i, mayúscula. A la mayúscula le llamé a las integrales. Y aquí escribimos la integral de la derivada anterior que habíamos hecho, ¿cierto? Que la habíamos guardado como f sub i con respecto de i. Y dice que da 0 esa constante. Entonces la solución final va a ser la suma de f de x, que sería eventualmente, cuando lo hicimos a mano en el video anterior, en el paso 3, y sumar el valor de la constante, que en este caso corresponde a f sub i. Y encontramos esa solución, ¿ya? Podríamos ocupar un comando, por ejemplo, pretty, para poder visualizarlo de mejor forma. Y ahí encontramos esa solución. Entonces, vamos a dejar un registro de esto en nuestra hoja de cálculo. Primero vamos a comparar el resultado. Ya, ahí tenemos nuestro resultado en MATLAB y aquí tenemos nuestro resultado a mano. ¿Ya? Podemos visualizar que no está desarrollado esa multiplicación, pero si nosotros la desarrollamos, ¿qué nos quedaría? Nos va a quedar el xy por 3x, eso va a ser 3x cuadrado y, menos el xy por el 2y, eso sería 2x y cuadrado, ¿ya? Y eso sería igual a la constante. Entonces, podemos visualizar que es exactamente el mismo resultado. Vamos a dejar aquí los comandos necesarios que utilizamos para encontrar
la solución en MATLAB. Ya, ahí pudimos resolver esa. Vamos a resolver, la siguiente vamos a resolver esta ecuación diferencial en MATLAB. Para resolver esa ecuación diferencial en MATLAB, lo que tenemos que hacer es definir las variables simbólicas, sims, x, y. Luego definimos nuestro m, que nuestro m es 2i, 2 por i, menos 2 por x, por i al cubo, más 4x, más 6. Ahí tenemos el m definido. El n es igual a 2 por x menos 3 por x al cuadrado por i al cuadrado por i al cuadrado menos 1. Por i al cuadrado menos 1. Ya tenemos m y n. Entonces, ¿qué necesito saber yo? Necesito saber si es exacta o no. Entonces voy a guardar la variable de condición, ¿ya? COND, y aquí voy a hacer la diferencia de las derivadas parciales. Primero, la derivada de la función m, de m con respecto de i. Y le voy a restar la derivada de n con respecto de x. Si esto resulta ser 0, entonces es exacta. Es 0, por lo tanto, es exacta. Luego, vamos a integrar el m con respecto de x, ¿cierto? Integral m con respecto de x. Ahí la integramos. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivarla con respecto de i. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Voy a guardar en f minúscula i, y aquí decimos n menos la derivada de fx, que era la anterior, ¿cierto? Con respecto de i. Una vez que nosotros ya tenemos esa derivada, lo que tenemos que hacer ahora es integrar el f sub i, integrarlo con respecto de i. Porque ahí lo que estamos haciendo es encontrar ese valor de la constante, el que le llamábamos g de i. Entonces aquí ocupamos el comando int, integral, f de i, que es la variable anterior, con respecto a i. Y vamos a buscar, lo vamos a guardar en una variable que se llame solución. ¿Quién va a ser la solución? Fx, f sub x, más el f sub i. Y podemos ver la solución. Ahí encontramos nuestra solución. Vamos a... antes de eso, voy a ver si lo podemos visualizar de mejor manera, la expresión simbólica de sol. Ya. Y este resultado lo vamos a llevar a nuestra hoja donde habíamos realizado los cálculos y vamos a comprobar que esta solución sea la misma que pudimos encontrar en MATLAB y a mano. Entonces, si nosotros resolvemos esto, tendría que dar exactamente esta solución. Entonces tenemos acá 2xi
más 6x menos y menos x cuadrado por y cubo, x cuadrado y cubo, luego más 2x cuadrado. Y ahora vamos visualizando. Bien, bien. El 2x cuadrado lo tenemos allá. El 6x menos y. ¿Ya? Y esto podría ser igual a c o escribirlo como f de x, y igual a esa función. ¿Ya? Entonces podemos comprobar que es exactamente la misma solución resuelta en MATLAB o resuelta a mano. Podríamos graficar ahora, entonces vamos a ver esa familia de funciones. Entonces aquí vamos a hacer la gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica? Tendríamos que generar un dominio, ¿ya? Y guardarlo en una matriz. X, y va a ser igual a, vamos a ocupar un comando que se llama matchGrid. matchGrid. Y vamos a definir aquí un dominio. Vamos a decir que comience en 0, que tenga un step de 0.1 y que termine en 3. Ese va a ser el dominio de nuestra función. Entonces ahora tendríamos que definir lo vamos a guardar en una variable z y tendríamos que definir este mismo resultado, pero a este resultado lo vamos a evaluar en una matriz, ¿cierto? En una matriz de valores. Por lo tanto, cuando nosotros definimos las variables y queremos que los valores de x e y entren a esta función, vamos a tener que anteponer el punto antes de los productos y también el punto antes del acento circunflejo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tendríamos otro punto acá, un punto acá, porque queremos que lo evalúe punto a punto, ¿cierto? Entonces necesitamos evaluar una matriz, ya no estamos evaluando un símbolo, una variable simbólica. Y ahí tenemos definida nuestra función z, donde van a ingresar todos estos valores que estén entre 0 y 3, y entonces va a ir y van a ir avanzando de 0,1 en 0,1, desde ir del 0 hasta el 3. Todos esos datos se van a evaluar acá adentro y vamos a poder visualizar la gráfica, que sería la familia de funciones. Y vamos a ocupar un comando que se llama contour. Y aquí queremos que grafique el x y z, y quiero 15 curvas. Y aquí encontramos las soluciones que serían las familias de funciones que corresponden a esa ecuación diferencial. Entonces también vamos a dejar registro del comando para las gráficas, que sería ese. Voy a dejar en la siguiente página. Y de nuestra gráfica de esa ecuación diferencial. Ahí está la gráfica de esa ecuación. Entonces, vamos a hacerlo en MATLAB y vamos a hacer esta no es exacta. ¿Cómo lo haríamos en MATLAB si no es exacta? Ya, aquí considerar lo siguiente. Cuando una ecuación diferencial, recuerde que este ejercicio está en el video de la clase anterior. Tenemos una ecuación diferencial y hacemos la derivada de m con respecto de y la derivada de n con respecto de x. Estas derivadas parciales no son iguales, implica que no es exacta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que encontrar un factor integrante, es decir, una expresión que al multiplicar esta ecuación diferencial que está arriba por ese factor y al calcular nuevamente las derivadas parciales sean exactamente iguales. Entonces, ¿cómo encuentro ese factor?
ese factor va a ser encontrado a través de esta expresión. Entonces podemos encontrar un factor que esté en términos de x o un factor que esté en términos de y. ¿Cómo saber si va a estar en términos de x o en términos de y? Tendríamos que realizar esta operación. Si va a estar en términos de x, nosotros tendríamos que decir la derivada de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x dividido por n. O sea que la m con respecto de y menos la n con respecto de x y dividido por n, que sería esta expresión. Si el resultado de la resta, ¿ya? Esa resta, dividido por n, es decir, de esta expresión algebraica, queda en términos de una sola variable, es decir, en términos de x, entonces ese va a ser el factor integral. Si la expresión que nos queda acá no está en términos de una sola variable, entonces tenemos que volver a realizar la operación, pero para buscar un factor integrante en términos de y. Y volvemos a hacer y hacemos esta expresión. Ahora, la derivada parcial de n con la derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de y dividido ahora por m. Y si esta expresión nos queda en términos de y, ese es el factor integrante, ¿ya? Tal como aparece en esta explicación. Ahí están realizados, mire, esto quedó en términos de x y de y. ¿Qué quiere decir? Que no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque quedó en términos de dos variables. Luego, como no nos sirve el p de x, entonces lo vamos a hacer en términos de p de y, para saber si el factor integrante está solo en función de y. Y podemos ver que nos queda una expresión que podría visualmente parecer que no es una función que quede solo en términos de y, pero al momento de factorizar, aquí se factoriza y luego una simplificación de esa fracción algebraica, podemos darnos cuenta que nos queda 2 partido por y, lo que sí está en términos de y. ¿Qué hacemos con ese p en términos de y? Lo reemplazamos acá para encontrar el factor integrante. Solamente aquí encontramos el integrando, ¿ya? Encontramos la función. Y ese integrando lo vamos a tener que integrar con respecto de y, ¿ok? Entonces tendríamos que decir Euler elevado a la integral del factor integrante con respecto de y. Una vez que nosotros resolvemos eso, podemos eliminar el Euler con el logaritmo natural porque son funciones inversas y solamente nos quedamos con su argumento. Aquí encontramos el factor integrante. Ese factor integrante se multiplica por cada uno de los términos, ¿ya? Y nos va a generar esta nueva expresión. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que comprobar si la derivada parciales de m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Si ambas son iguales, entonces ya se convirtió en una ecuación diferencial exacta y procedemos igual que en el ejercicio anterior. Vamos a resolver esta ecuación diferencial en MATLAB. Lo primero que hacemos es definir las variables simbólicas. Las variables simbólicas que vamos a utilizar van a ser x e y. Luego definimos m. ¿Y quién es m? Es 2 por x por y más y a la cuarta. Punto y coma. Definimos la variable n. Y si definimos n es 3 por x al cuadrado más 6 por x por y elevado al cubo. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer una vez que ya hemos definido m y n? Tendríamos que comprobar si es que esta ecuación diferencial cumple la condición necesaria y suficiente, ¿cierto? Que sería que las derivadas parciales de m con respecto de y la derivada parcial de n con respecto de x sean iguales, o que al momento de restarla nos dé 0. Entonces vamos a comprobar si eso nos da 0. Entonces vamos a poner ahí CND, CNOND, condición. ¿Cuál es la condición? Que la derivada de m con respecto de x menos la derivada
de n con respecto, acá es con respecto de y este con respecto de x, es que nos dé 0 esa condición. Si eso nos da 0, entonces es exacta. Y podemos darnos cuenta que no es exacta. ¿Ya? Si no es exacta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que encontrar el valor de P. ¿Ya? Entonces aquí no nos dio exacta. Entonces tendríamos que encontrar el P de X, que sería el integrando, si va a ser una función en términos de X o si va a ser una función en términos de Y. ¿Ya? Si una de ellas nos da una función solo en términos de X, ese es el integrando que vamos a ocupar acá. Si no nos sirve, vamos a tener que hacerlo con respecto a Y, y ahí encontramos el integrando que vamos a ocupar para encontrar el factor integrante. Entonces, ¿qué tendríamos que decir acá? Vamos a ocupar el Px, voy a llamar Px, sería, entre paréntesis, dividido por el n. La derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada de n con respecto de x. Y lo vamos a dividir por n. Y el n ya lo tenemos definido ahí arriba, ¿cierto? Entonces, si nosotros encontramos esta función y está solo en términos de una variable, ese es el factor integrante, y si no, no nos serviría. Y tendríamos que hacerlo ahora un p, pero en términos de y. Voy a ocupar inmediatamente el comando simplify para que pueda reducir los términos, ¿ya? Pueda generar esa operatoria. Visualicemos que esté de forma correcta, m con respecto de y, n con respecto de x, y dividido todo por n. Y ahí encontramos el P de x, y podemos ver que no está en términos solo de una variable, ¿cierto? A lo mejor es mejor visualizarlo con el comando pretty, y nos damos cuenta que no está en términos de una sola variable. Tampoco podríamos factorizar arriba para poder eliminar o simplificar algo, ¿cierto? Entonces no nos sirve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que determinar el integrando con respecto de y. Vamos a ver si esta sería la opción. ¿Cómo lo hacemos para determinar la otra función? Tendríamos que poner n con respecto de x menos el m con respecto de y. Y minúscula, y todo eso dividido en m. En m. Y ahí encontramos el factor, el integrando, ¿cierto? Para el comando pretty, para que quede exactamente como lo tenemos en el cálculo que hicimos a mano. 2 dividido en y. Y podemos visualizar acá que tenemos el mismo. 2 dividido en y. ¿Ya? Ahora tenemos que encontrar el factor integrante. Para poder encontrar ese factor integrante, entonces nosotros lo vamos a guardar en la variable u. Y en esa variable u, ¿cómo es el factor integrante? Es Euler elevado a la integral de ese PDI, y lo tenemos que integrar con respecto a y. Entonces el Euler se escribe como exponencial. Exponencial de la integral, ocupamos el comando int, de pi con respecto de y.
visualizamos quién es U. Y U es I cuadrado. Y vemos que el U es I cuadrado, exactamente el mismo que hemos determinado. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar esta expresión, el M, multiplicarlo por el I cuadrado, y el N, multiplicarlo por el I cuadrado. Si nosotros queremos hacer eso, entonces tendríamos que... mira, pero previamente podríamos comprobar que es exacta. ¿Cómo comprobamos que es exacta? Vamos a testear. Pongamos ahí test. La derivada de m, ¿cierto? De m, pero multiplicada por el u. Y el u la guardamos con minúscula. Y eso lo derivamos con respecto de i. Menos la derivada de el n multiplicado por el u con respecto de x. ¿Qué tendría que ocurrir? Que al hacer la resta de esas derivadas parciales multiplicada por el u, por el factor integrante, tendría que dar 0 en este caso, porque ya habíamos visto que al momento de establecer la condición no nos dio 0. Por lo tanto, pudimos deducir que no era una ecuación diferencial exacta y por lo tanto tuvimos que buscar un factor integrante para llegar a convertirla. Y lo que estamos haciendo ahora es comprobar si efectivamente nos da 0. Y no hizo la operación. Ya, ¿por qué no hizo la operación? Podríamos poner acá lo mismo, pero que lo resuelva. Así que vamos a ocupar el comando simple. Ay, vamos a poner paréntesis para que me reconozca el comando. Simplify. Y ahí nos da 0. O también podríamos haber hecho inmediatamente en el test, vamos a dejar este como un test 1, haber puesto simplify de test. ¿Ya? También podría haber sido que esta expresión le hubiésemos aplicado el comando simplify. ¿Ya? Pero ahí lo corroboramos que efectivamente es 0. Y al ser 0 nos indica que estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. Ahora sí, gracias a ese factor integrante. Y ahora procedemos igual que en los ejercicios anteriores. Encontramos la parcial, ¿cierto? Integramos con respecto de m, pero el m multiplicado por el u. Y eso con respecto de x. Luego, ese resultado, ¿cierto? Lo vamos a integrar. Entonces lo vamos a guardar no lo vamos a derivar. Entonces como es derivada, lo voy a guardar en f minúscula. ¿Ya? Y como vamos a derivar con respecto del i, lo voy a dejar como f sub i, fi la variable. El n multiplicado por u menos la derivada de la anterior, que sería fx, con respecto de i. Y ahora, ¿qué hacemos con ese resultado que encontramos anteriormente? Ahora lo vamos a integrar. Y lo vamos a integrar con respecto de i. Entonces la anterior ahora, que era f de, no lo veo, f de i minúscula, fi minúscula, vamos entonces a integrar con respecto a la variable i. Y ahora vamos a encontrar la solución. Entonces voy a guardar en sol, y la solución sería f con respecto de x más el f mayúscula con respecto de i. Y encontramos esa solución. Y ahí está la solución del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar que esta solución sea exactamente la misma que tenemos en el cálculo que realizamos a mano.
Voy a dejar los comandos acá. Ya, vamos a desarrollar ahora esa solución, la que encontramos en MATLAB. Y la vamos a comprobar con la solución que encontramos a mano. Entonces, al resolver esta solución que encontramos acá, nos da x y al cubo por y al cubo. Eso sería x y a la sexta. Más x cuadrado y cubo. Y es exactamente el mismo resultado. ¿Qué podríamos hacer a continuación? Podríamos graficarla. Para poder graficarla, entonces vamos a definir una matriz x, y. Utilizamos el comando matchGrid y, al igual que en el caso anterior, vamos a empezar en 0, que avance de 0,1 en 0,1 y que llegue hasta el 3. Copiamos la función de la solución y lo guardamos en una variable z. Como aquí van a ingresar, como esto es una matriz y va a ingresar una matriz dentro de la función, tenemos que anteponer entonces antes de cada producto el punto y antes del acento circunflejo, recuerde que este se llama acento circunflejo, el punto también. Y eso lo hacemos en toda la expresión. Punto y coma, y utilizamos el comando con todo. Y aquí decimos que grafique x, y, que son los valores de la matriz, ¿cierto? El x y que ingrese en z. Y queremos 15 líneas, 15 curvas. Y ahora podemos visualizar la gráfica de la función. Y desde allá viene la familia de funciones. ¿Ya? Y ahí encontramos las soluciones de la ecuación diferencial. También vamos a dejar una imagen del comando que utilizamos para la gráfica y por supuesto la gráfica. Esta ecuación diferencial no es exacta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Definir el m, definir el n, comprobar si son exactas o no. Si no son exactas, entonces tendríamos que buscar el p en términos de x o el p en términos de y, luego encontrar el factor integrante y multiplicar la expresión, ¿ya? Pero ojo que aquí en el video yo le expliqué que esta ecuación diferencial se podía resolver fácilmente por variables separables. Entonces, si está hecha como variable, está aquí resuelta como variable separable, era mucho más sencillo poder resolverla. Cuando nosotros no nos indican un método para poder resolver la ecuación diferencial, podemos utilizar el método que más nos acomode, ¿ya? En este caso, inmediatamente podríamos haber hecho por variable separable, pero se solicitaba poder hacerla como una ecuación diferencial exacta. Pero como no era exacta, había que encontrar ese factor integrante. Entonces, vamos a resolver esa, y inclusive aún más trío, yo creo que deberíamos resolver esa, deberíamos resolver esa ecuación de ambas formas. Ya, vamos a resolver esta ecuación diferencial en MATLAB. Sims, x, y, que son las variables simbólicas que vamos a utilizar.
el m es igual a 3 por x al cuadrado por y. Y el n es y. Tenemos que comprobar que sea una ecuación diferencial. Entonces la derivada de m con respecto de y menos la derivada de n con respecto de x. Tendría que dar 0 para que sea exacta. No nos da 0. Por lo tanto, podemos evidenciar que no es exacta. Tenemos que encontrar un p en términos de x para encontrar una función que esté solo en una variable, en función de una sola variable. Entonces, vamos a generar esa, vamos a utilizar este mismo. M con respecto de y menos el diferencial de n con respecto de x y todo eso dividido en n. Y voy a ocupar inmediatamente el comando simplify para que lo pueda reducir. Ahí encontramos entonces que nos da 3x cuadrado dividido en y. Imposible dejarla en términos de una sola variable. ¿Qué hacemos? Tendríamos que buscar la próxima opción, que sería que p esté en términos de y. Entonces aquí simplemente n en términos de x y la derivada de m en términos de y. Y ahora todo dividido en m. Y ahí podemos encontrar que encontramos el integrando, que es menos 1 dividido en menos 1 partido en y. ¿Y cuánto nos da? Menos 1 partido en y, ya. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el factor integrante, ¿cierto? Entonces, miren, ahí nos encontramos, menos 1 partido en y. Y ahora vamos a encontrar el factor integrante, entonces sería Euler elevado a la integral de menos 1 partido en y por di. ¿Ya? Y el resultado nos tendría que dar 1 partido en y. Entonces, vamos a guardar todo en una variable u. Y en esa variable u escribo la exponencial, o sea, Euler, elevado a la integral de pi con respecto de y. Me faltó un paréntesis. Ya, visualicemos cuánto nos da ese factor integrante. 1 partido por x, que era exactamente a lo que nosotros habíamos encontrado. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos este factor integrante por m y por n y comprobemos si es que es una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a guardar ahí en test y vamos a ocupar el comando simplify para que pueda reducir toda la expresión. Y aquí, ¿qué queríamos comprobar? Queríamos comprobar esto, ¿cierto? Exactamente la misma. ¿Y cuál es la condición ahora? El test nos tiene que dar que sea igual a 0 para comprobar de que sea una ecuación que ya está convertida en una ecuación diferencial exacta. Y nos da... Ah, ¿por qué? Porque no le puse el u. Recuerde que tendríamos que multiplicar el m por el factor integrante. Ahí sí. Ahí sí. Podemos comprobar que ya es una ecuación diferencial exacta. Y ahora, entonces, vamos a guardar en la variable fx. ¿Y qué vamos a hacer aquí? La integral de m multiplicado por u con respecto de x.
integral de m por u con respecto de x. Bien, ahora vamos a derivar eso con respecto de y. Entonces, cuando hacemos este paso, ¿qué tenemos que hacer? N por u menos el diferencial del anterior, que sería fx con respecto de y. Con respecto de n por u menos la diferencial del anterior con respecto a y. Perfecto. Y ahora integramos la anterior. Integramos la anterior y lo guardamos, y bueno, lo guardamos en la variable f mayúscula sub i y esto lo integramos. Integramos lo anterior que era fi con respecto de el i. Y la solución va a estar dada por las f mayúsculas. Entonces, acá guardamos en sol. Solución va a ser f de x más el f de y. Y ahí encontramos la solución que es x cubo más y. Vamos a dejar registro de, de los comandos que utilizamos. Y además voy a resolver la misma ecuación diferencial, pero por variables separables. Tal como fue explicado en el video, en la clase anterior, que variables separables, fue explicado el ejercicio con variables separables a mano y también como una ecuación diferencial exacta, como no era exacta, fue por factor integrante. Como están los dos cálculos hechos, vamos a resolverlos también los dos en MATLAB. Y ahí encontramos la solución. Ya. Resolvamos. Esta la vamos a resolver también como una ecuación diferencial por variables separables. Pero antes me gustaría hacer la gráfica. Entonces, ahora vamos a hacer la gráfica. La gráfica es exactamente igual siempre. Generamos una matriz, x, y, x, y. Se podría haber ocupado mayúscula o minúscula, pero después tiene que ocupar mayúsculas o minúsculas cuando vuelva a definir la x y la y. Entonces yo siempre voy a ocupar las minúsculas. MeshGrid en el mismo dominio, entre 0, 0.1 y 3. Y ahora ocupamos el comando. Contour de las variables. Y me falta z, que sería igual a esta solución, pero recuerde poner los puntos antes del acento circunflejo porque tienen que pasar todos estos valores de la matriz dentro de ese, tienen que evaluar, ¿ya? Para que estas preimágenes se puedan reemplazar y pueda proyectar esa imagen. Y ahora sí ocupamos el comando contour de x, y en z, 15 curvas, 15 familias de funciones. Ya encontramos la gráfica. Vamos a dejar registro del comando de la gráfica. Y de la respectiva gráfica. Ahora vamos a resolver la misma ecuación diferencial, pero por el método de variables separables. Ya.
Vamos a definir aquí como una ecuación diferencial, sims de y de x. Y vamos a escribir esa ecuación, EQN. Lo vamos a guardar en la variable EQN. ¿Cómo era la? Era 3x cuadrado por y el otro era y. Entonces sería 3x, 3 por x cuadrado por y, ¿cierto? Esa era una. Y la otra era y. Y esto multiplicado por el diferencial de x, si escribimos dif de x, más y por el diferencial de y. O sea, dif de y. Y eso igual a 0. Algo no respeté. Ah, el por en el diferencial. Ya, ojo con eso. Y ahora voy a ocupar el comando, me voy a guardar en S de solución. Y voy a ocupar el comando dissolve. Y que quiero que resuelva EQN. Vamos a resolver esta ecuación diferencial en MATLAB. Definimos las variables simbólicas x e y. M es igual a 3 por x más 2 por y por 2 por y cuadrado. Punto y coma. 3x más 2y cuadrado. Bien. Ahora vamos a definir el n. Y el n es 2 por x por y. Punto y coma. Primero, visualizar si es o no exacta. Entonces, vamos a ver la condición. ¿Cuál es la condición? Que la derivada de m con respecto de y menos la derivada de n con respecto de x sea igual a 0. Veamos. No es igual a 0. Por lo tanto, no es exacta. Tenemos que encontrar una función en términos de una sola variable, ya sea en términos de x o en términos de y. Pero primero vamos a ver si podría ser en términos de x. Para resolver eso, voy a ocupar la misma de la condición de arriba y lo voy a dividir por n, ¿cierto? Y voy a ocupar el comando simplify para que pueda resolver esa expresión.
Simplify. Simplify. Y ahí encontramos inmediatamente que la función está en términos de x. No es necesario buscar la función en términos de y, ya la encontramos. Por lo tanto, inmediatamente el factor integrante, que es Euler elevado a la integral del p de x con respecto de x. Entonces, Euler lo escribimos como xp exponencial, y dentro de ella la integral del el px que encontramos recién, integrado con respecto de x. Y eso nos va a permitir encontrar el integrando, que es x. Entonces, ahora vamos a hacer un test. Vamos a comprobar que la condición que no nos resultó inicialmente, a ver si ahora multiplicado por el u, nos resulta que esto es 0. Si esto da 0, entonces la ecuación diferencial es exacta. Comprobemos. Efectivamente es exacta. Y ahora podemos comenzar a resolverla. Vamos a integrar el m multiplicado por el u con respecto de x. Ese resultado lo vamos a derivar con respecto de y. Entonces decimos n multiplicado por u menos la derivada de lo anterior. Y la anterior era fx, pero esto es con respecto a y ahora. Fx, y, perfecto. Y ahora esto, ahora hay que integrarlo, pero lo vamos a integrar con respecto de y. Entonces lo voy a guardar con mayúscula, todas las que tengan que ver con el comando de integral. Y aquí vamos a integrar lo anterior, y lo anterior era fi con respecto de y. Punto y coma, y encontramos la solución. ¿Y cuál es la solución? F mayúscula X más F mayúscula Y. Y ahí obtenemos la solución. Entonces podríamos inmediatamente graficar. Si queremos graficar, vamos a poner aquí graficar. Ya queremos graficar. Entonces vamos a crear una matriz X, Y con el comando match grid. Y tenemos que crear valores entre 0, que comiencen en 0, que vayan los puntos avanzando de 0,1 en 0,1 hasta llegar a 0 a 3. ¿Y dónde queremos que reemplacen todos esos valores, esa matriz? ¿Dónde tiene que reemplazar? En Z. Copio mi función, la reemplazo acá, y acá van a ir ingresando todos los valores punto a punto. Entonces, antes del acento circunflejo, poner un punto, y antes de los productos también. Y ahora queremos graficar con el comando control. Entonces queremos que todos los valores de x, de y, sean reemplazados en z y que nos muestre 15 familias de funciones, 15 soluciones. Y ahí encontramos la gráfica. Vamos a guardar estos resultados en nuestra hojita de cálculo. Y luego vamos a comprobar que el resultado que encontramos ahora en MATLAB sea el mismo que determinamos a mano.
y vamos a buscar la gráfica. Ya, ¿dónde está nuestra solución? Acá, x cuadrado, esta es nuestra solución, lo vamos a comparar con el desarrollo que hicimos a mano. Aquí está nuestra solución, vamos a comprobar que sea exactamente la misma. Entonces si multiplicamos, eso nos va a dar x cuadrado y cuadrado más x cuadrado por x al cubo. ¿Ya? Es exactamente la misma solución.